parece si iniciamos y vamos avanzando, ¿le parece? Sí, Doc, hagámoslo. Listo. Entonces, lo primero es mencionarles que hablando de este tema de tasa mínima de tributación, pues de alguna manera esto se deriva del pilar 2 de la OCDE, a pesar de que algunas personas pues consideran que no se parece tanto a los pilares de la OCDE, pues de todas maneras, pues el origen es el pilar 2 de la OCDE. ¿A quiénes les va a aplicar la tasa mínima de tributación? Entonces, la tasa mínima de tributación les va a aplicar a las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta del artículo 240 del Estatuto Tributario, que básicamente son aquellas personas que tienen la tarifa del 35%. Y adicionalmente a las personas jurídicas que sean usuarias de zona franca, es decir, las que aplican el artículo 240-1 del Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, vamos primero, digamos que ya vimos quiénes son. Estamos hablando de personas jurídicas, recuerden, personas jurídicas que tienen la tasa del 240, más o menos la tasa del 35% para el año 2023, año grabable 2023, o la tasa del 20% que tienen la mayoría de las zonas francas, que en este caso estaríamos hablando de una tasa del 20%. Ahora, ¿quiénes se encuentran excluidos de calcular esa tasa mínima de tributación? A pesar de que las personas jurídicas son las que están ahí metidas en el cuento, pues ya de paso vamos a sacar a las personas naturales. Es decir, las personas naturales no tienen nada que ver con este tema. Ellas no les va a aplicar la tasa mínima de tributación. Entonces, ¿a quiénes le aplica? Les aplica a las personas jurídicas, excepto las entidades que son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como son en este caso la Cruz Roja Colombiana, las asociaciones de padres de familia, las juntas de defensa civil, las administradoras de edificios en propiedad horizontal, pero que sean residenciales, las asociaciones de salud, ¿no? Pues, la lista que ustedes ven ahí. También van a estar excluidas las entidades no contribuyentes, pero declarantes. Acuérdense que las entidades no contribuyentes declarantes son aquellas que básicamente presentan la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, dentro de ellas están los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias, los movimientos o partidos políticos, eh, alcohólicos anónimos, los establecimientos oficiales y los establecimientos públicos. También están excluidos todo lo que son los convenios de colaboración empresarial, los contratos de colaboración empresarial, es decir, consorcios, uniones temporales, cuentas en participación. Lo que es el fondo de pensiones y el fondo de cesantías, no la entidad que las administra, sino el fondo. También los fondos de capital, los fondos de inversión colectiva, también están excluidos de la tasa mínima de tributación. También las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, las entidades que pertenezcan al régimen tributario especial, las cajas de compensación familiar, Fogafín y alguien muy importante que son los responsables del régimen simple de tributación. Los responsables del régimen simple de tributación no tienen que ver o no están incluidos dentro del cálculo de la tasa mínima de tributación. Una Ahora, consulta, sí, señora, adelante. las de economía naranja, ¿dónde estarían? Es que las empresas de economía naranja no tienen ninguna connotación especial, son simplemente personas jurídicas que tienen una renta exenta, ¿no? Básicamente eso, entonces por lo tanto sí están obligadas al cálculo de la tasa mínima de tributación. Sí, ¿Listo, sí, listo, sí, sí, Lucero? fui claro ahí con la... Listo, gracias. Bueno, Sí, entonces tenemos también que están excluidas de la tasa mínima de tributación las CESES, las zonas económicas y sociales especiales, la SOMAC también, bueno, la CESE, mientras que su tarifa sea del 0%, la SOMAC también están excluidos, y aquellos contribuyentes que presten servicios hoteleros, parques temáticos, de ecoturismo, siempre y cuando no estén obligadas a presentar el informe país por país. Estos servicios hoteleros y parques temáticos de ecoturismo normalmente tienen una tarifa antes del 9, ahora del 15%. Es importante la pregunta que nos hacían ahora, porque hay entidades
que tienen rentas exentas, las cuales vamos a mirar si pudieran tener algún impacto en esta tasa mínima de tributación. Entonces vamos a empezar un poco a mencionar también que las empresas editoriales, ellas también están excluidas, las cooperativas, las entidades que están sujetas al artículo 32 del Estatuto Tributario, que son las que tengan contratos de concesión, y aquellos que no estén residentes en el país, y también aquellos que les aplique todo el tema de presencia económica significativa. Las empresas estatales y sociedades de economía mixta, donde la participación del Estado sea superior al 90% y que desarrollen los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes, también están excluidos. Y aquí hay unos temas importantes, ¿no? Los contribuyentes con utilidad depurada igual o menor a cero y los contribuyentes con estados financieros consolidados donde la sumatoria de la utilidad depurada sea igual o mayor a cero. Y vienen las discusiones. La primera discusión es utilidad depurada igual o menor que cero. Entonces algunas personas dicen, cuando la utilidad depurada, cuando no nos da utilidad depurada, sino que nos da pérdida, quiere decir que no les aplica. Y pues aquí lo que la norma nos menciona es utilidad depurada, no necesariamente, ojo, no necesariamente utilidad contable. Quiere decir que hay una diferencia entre la utilidad contable y la utilidad depurada. ¿Por qué? Porque la utilidad depurada va a arrancar de la utilidad contable, pero no es igual la utilidad contable a la utilidad depurada. Lo vamos a ver como a través de algunos ejemplos muy sencillos, ¿les parece? Listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para determinar la tasa mínima de tributación, Miguel? La fórmula para determinar la tasa mínima de tributación es tasa de tributación depurada es igual al impuesto depurada sobre la utilidad depurada. Esa es la fórmula que si uno la llevara a la tasa efectiva de tributación, pues es similar el gasto por impuesto de renta sobre la utilidad antes de impuestos. En este caso, como es diferente el tema, va a ser el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Y ojo, va a ser diferente también la tasa de tributación depurada a la tasa efectiva de tributación, es diferente. También va a ser diferente el impuesto depurado al gasto por impuesto de renta. Y por supuesto que va a ser diferente la utilidad contable a la utilidad depurada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos hasta ahora con estas definiciones normales. Entrando ya en la fórmula, y pueden hacer la pregunta que deseen, acuérdense, yo no tengo, tal vez no tengo cómo ver cuando levantan la mano, pues tal vez lo que pueden hacer es preguntar, prender el micrófono de una vez, ¿no es cierto, Miguel? Pero yo estaré pendiente, pero me preocupa es que hay un colega en el chat que menciona que no está viendo la pantalla. ¿Me pueden confirmarlo? Dice que no está viendo la pantalla. ¿Todos están viendo o no se está viendo la pantalla? Sí, sí, No, se está viendo. yo la veo, yo la Ok, veo, Don. ok, Sí. entonces de Sí, pronto, se está Rudy, viendo. sale y vuelve a ingresar. De pronto es un tema más de tu computador. Listo. A mí no me Listo. deja alzar la manito, o sea, no tengo el cosito para alzar la mano, ¿No? entonces, ¿Pero quieres hacer una o sea, pregunta? es como en mi aplicación que no aparece. Listo. Y la mía tampoco, Miguel. Pero van a ¿Vuelvo hacer, a empezar? sí, sale y vuelve a ingresar a ver si te permite. Ok, gracias. Bueno, Perfecto. ok. Entonces, vamos a decir que la fórmula del impuesto depurado, porque acuérdense que tenemos que la tasa de tributación depurada, ¿se acuerdan que es impuesto depurado sobre utilidad depurada? Entonces, al tener claro que es impuesto depurado sobre utilidad depurada, entonces empezamos a mirar qué quiere decir impuesto depurado, ¿les parece? Entonces, el impuesto depurado, ¿qué es? Es el impuesto neto, en este caso de renta, más las diferencias, bueno, esa ETC son descuentos tributarios, algunos descuentos tributarios especiales, menos el IRP, que es el impuesto de renta por temas pasivos, digamos que por rentas pasivas, el impuesto de rentas pasivas. Entonces, ojo, vamos a empezar hablando primero de este tema de qué es el impuesto depurado, ¿les parece? Entonces, si ustedes van a la declaración de renta, al formulario de la declaración de renta,
van a encontrarse que el impuesto de renta es diferente al impuesto neto de renta. No sé si alguien nos puede decir en qué consiste la diferencia entre el impuesto de renta y el impuesto neto de renta. ¿Quién nos ayuda con eso? A ver, alguien que levante la mano y nos... Hay una chica menciona, que es Luis Eduardo, no, Luis Eduardo Saquén, que se aplica para, no aplica para fundaciones. Sí, dijimos que no aplicaba para las entidades del régimen tributario especial, ¿no? Entonces, Exacto. yo no podría decir que no aplica para fundaciones, porque la fundación puede estar en régimen tributario especial o puede no estarlo. Entonces, el tema no es tan sencillo de decir que no le aplica a las fundaciones, sino que no le aplica a las entidades que pertenezcan al régimen tributario especial, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos vamos para la fórmula de la tasa mínima de tributación. Ya ahí hablamos del impuesto depurado y dijimos que estamos preguntando que qué es el impuesto neto de renta. Entonces, ¿quién nos ayuda con esto? Porque la idea es que sea como una retroalimentación para que todos estemos en la jugada. Si yo les puedo decir qué es, pero me gustaría que ustedes también participaran y vamos avanzando en el tema. Entonces, ¿qué es el impuesto neto de renta? ¿Quién nos lo dice o de dónde lo podemos encontrar? Pueden mirar si quieren el formulario, miren el formulario 110 y ahí encuentran dónde dicen impuesto neto de renta. Porque lo único que ha escrito en el chat es Ezequiel que dice descuentos tributarios. Entonces, el impuesto neto de renta es el impuesto de renta menos los descuentos tributarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Correcto. Entonces, el impuesto neto de renta es el impuesto de renta, ojo, menos los descuentos tributarios. Y estamos hablando de la declaración de renta, no de la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien ahí, ¿no? No lo vamos a mirar de la contabilidad, sino de la declaración de renta. Ahora, a ese impuesto neto de renta, que es el impuesto menos los descuentos tributarios, le vamos a sumar descuentos tributarios, pero solamente descuentos tributarios relacionados con impuestos pagados en el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Solamente con impuestos pagados en el exterior, no, no los demás descuentos tributarios. Y a eso le vamos a restar los impuestos por rentas pasivas. Entonces tenemos esa fórmula del impuesto depurado. No sé si hasta ahí es claro. Una preguntita, cuando estamos hablando de impuesto de rentas pasivas, ¿a qué se refiere? Qué pena que es que no manejo ese término. Eso es un concepto más para entidades controladas del exterior. El tema de entidades controladas del exterior, cuando existen algo que se llama, digamos, hay entidades que están desde afuera, pero ellas son acá tienen arriendos o tienen alguna explotación de activos. Eso se consideran rentas pasivas y es un régimen que se conoce como entidades controladas del exterior. Es decir, no es un tema usual en unas compañías, es un tema específico, no es general, entonces no se preocupen, muchos de ustedes pueden no tener ese tipo de rentas pasivas. Es decir, está amarrado a las entidades controladas del exterior, ¿de acuerdo? Para no enredar ni Cuando, cambiarnos de vale. tema. No, ¿Listo? no, tranquilo. Y cuando tú hablas de entidades controladas desde el exterior, es que ante super sociedades, ante Cámara de Comercio está registrado ese control, ¿sí? Que están No, controladas no, desde no, el no, exterior. no, es decir, sería como explicar eso todo, pero una entidad controlada del exterior es diferente a un grupo económico, es diferente a esas cosas. Es decir, son figuras jurídicas donde una empresa colombiana comienza a tener operaciones en el exterior, pero por ese régimen, pues tendrá que tributar en Colombia también, ¿sí? Entonces, pero no quiero salirme del tema, Ok, solamente gracias. decirles que no es usual en las empresas, en algunas en las que se presentan lo harán, pero es un régimen especial que es el régimen de entidades controladas del exterior, ¿de acuerdo? Para avanzar. Entonces, en el tema del impuesto depurado, entonces es importante el impuesto neto de renta y le vamos a sumar los descuentos tributarios, pero no todos, no todos. Y ahí vamos a arrancar con un problema, porque si no le vamos a sumar todos los descuentos tributarios, quiere decir que cuando nos tomemos descuentos tributarios por donaciones, por ejemplo, o cuando nos tomemos descuentos tributarios digámoslo así, como por IVA en la compra de activos fijos, pues este impuesto depurado
va a estar por debajo del impuesto de renta. Y como yo divido el impuesto depurado en la utilidad depurada, pues me va a preocupar porque el que no me deje sumar los descuentos tributarios por estos dos conceptos va a hacer que mi tasa de tributación depurada me dé por debajo del 35%, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener un primer problema. No quiere decir que pase con todos, pero sí el tener estos dos descuentos tributarios que acabé de mencionar, hay otros también, pero en este caso estos dos descuentos tributarios va a hacer que mi tasa de tributación depurada tienda a bajar. Claros con ese primer problema, ¿no? Entonces, ya tenemos una pata de la fórmula, ahora nos vamos a la segunda pata. La segunda pata es la utilidad depurada. ¿Y cuál es la utilidad depurada? La utilidad depurada es la utilidad contable, ojo, arrancamos de la utilidad contable, más las diferencias permanentes, menos los ingresos que no constituyen renta, menos el método de participación, menos las ganancias ocasionales, menos las rentas exentas y menos la compensación de pérdidas. En ese orden de ideas, la utilidad depurada, si ven que es diferente a la utilidad contable, ¿no? Entonces, cuando algunas personas le dicen a uno, pero venga, ahí donde dice que las diferencias temporales, las diferencias temporarias tienen un efecto en la tasa tributaria, en la tasa de tributación depurada. Y el tema es muy sencillo. Como usted arranca la utilidad contable antes de impuestos, pues la utilidad contable antes de impuestos tiene, por ejemplo, la diferencia en cambio no realizada, tiene, por ejemplo, gastos por depreciación que no son contables. Es decir, va a tener todo ese tipo de situaciones que están en la utilidad contable. Entonces, por eso es que hay que entender la fórmula no desde lo textual, sino desde el impacto. Y en este caso el impacto está relacionado o arranca de la utilidad contable. No sé si fui claro ahí. Entonces, los que tienen ingreso por diferencia en cambio no realizado, van a decir, oiga, pero ¿eso en qué me afecta? Pues claro que le afecta porque arranca de la utilidad contable. Entonces, si arranca de la utilidad contable, ya tiene inmerso ingresos por variación de valor razonable, tiene inmerso ingresos por diferencia en cambio no realizados, tiene inmerso el que haya un gasto por depreciación fiscal más alto que el contable. Entonces, esas cosas que están inmersas me van a generar inconvenientes. Los Espero intereses implícitos también, cuando uno tiene que hacer el cálculo de esos intereses y reconocerlos. todo lo que esté en la parte contable, si ves que arrancas desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí vas a tener un efecto. No quiere decir que vas a pagar, pero vas a tener un efecto, ¿de acuerdo? Ahora, como arrancamos de la utilidad contable, y muy buena tu apreciación, arrancamos de la utilidad contable, ahora sí sumémosle. ¿Qué le vamos a sumar? Las diferencias permanentes. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de diferencia permanente, por favor? Perdón, pero si también podemos arrancar de pérdida contable, ¿ahí qué sería? ¿Cero? ¿La fórmula? Es una excelente pregunta y entonces vienen varias interpretaciones. Le voy a dar las tres interpretaciones que hay y le digo cuál yo considero que es. ¿Le parece? Entonces, primero, la utilidad contable, para mí, si es, algunos dicen que si es pérdida, pues ya no se puede aplicar la fórmula. Entonces ya no se puede aplicar la fórmula porque es utilidad contable y si es pérdida no se puede aplicar la fórmula. Esa es una posición. La segunda posición dice, no, pero es que si es pérdida, arranque con negativa. ¿De acuerdo? Y la tercera posición es, si da pérdida, arranque con cero. Le voy a decir de esas tres ¿Y cuál de posiciones. las tres? No se sabe cuál de las tres hasta que no, en últimas, ese va a ser un tema de lo que el formulario permita hacer, ¿no? Porque parece ser que eso está amarrado al formato 2516. Entonces, ¿qué sucede? Si usted me permite, la que yo creo que va a ser, pero ojo, la que yo creo, y creer no quiere decir que sea el 100% de cierto. La que yo creo que va a ser, por lo que he visto del formato 2516, por supuesto, es que si la utilidad contable no es utilidad sino pérdida, va a arrancar negativo. Es lo que yo veo, porque el formato 2516, la pérdida la toma con valor. Es decir, para él, cuando uno hace la conciliación, pues arranca desde un negativo, desde una pérdida. Entonces, así lo veo yo, pero pues hay posiciones de abogados
y de contadores tributaristas que dicen que no es así. Pues aquí Perdón, volvemos a lo mismo. perdón Dale, una dale. mención ahí. Yo estuve ayer o antier en la página de DIAN y ellos no han montado el formato 2516, pero el 110 sí. Entonces, cuando uno lo valida le dice error, pero pues uno no sabe, me imagino que es porque no deja que uno diligencie el 2516. ¿Ustedes ya lo tienen o porque la página no lo han subido? No, no, señor, no hay. Es decir, el que hay es la resolución anterior, pero creo que el 2516 tendría que confirmar, pero no conozco que ya lo hayan expedido. Y tienen que hacerlo, ¿no? Además, ¿no? Tienen que hacerlo porque el 25, si cambiaron el 110, el formulario 110, pues el 2516 de alguna manera tiene que cambiar. Lo que se espera. Perdón, otra pregunta ahí. ¿Es obligatorio para cualquier clase de entidad o persona jurídica, voy a decir fundaciones, entidades de comercio, entidades sin ánimo de lucro, fondos de empleados, es, por decirlo así, obligatorio llenar el formato 2516 a todos tres o a ninguno de los tres le aplica o a alguno? Recuerda que el 2516 tiene que ver con unos topes en VTs, creo que son 45.000 VTs y son para los contribuyentes de renta. Entonces, depende de esas entidades cuál sea contribuyente. Perdón, habla de los declarantes, qué pena, de los declarantes. Entonces, si son declarantes, sí, sí, señor, tendría que llenarlo. Pero tiene O que sea, pasar el que si tope. yo no cumplo con el topo de los 45.000 VTs, no estoy obligado a diligenciarlo, No, no está obligado a reportarlo a la DIAN, que es diferente. pero a diligenciarlo sí. Sí, lo que pasa es que es curioso, a uno le dicen que lo diligencie, Por eso, eh, pero no lo pero envío. sí, no, no, correcto. Digamos que la obligación todos en teoría lo tienen que llenar, de acuerdo a cómo está escrita la norma, todos lo tienen que llenar, pero algunos lo tienen que transmitir y otros no. No obstante, en la práctica, en las visitas que yo he tenido con la administración tributaria, yo veo que ellos, cuando le piden a uno la conciliación, se la piden pensando en otra cosa. Le dicen a uno, déjeme ver desde la parte contable qué ajuste usted hizo para llegar a la norma tributaria. Así lo he visto yo. ¿De O acuerdo? sea que obligatoriamente lo pide. Pues, es decir, yo en las visitas que he estado, lo piden por un tema de cumplimiento, pero no lo trabajan. Le piden a uno que le muestre desde la parte contable, del código contable, del balance de prueba. Sí, ¿Sí? Es porque decir, digamos, si ujú. yo me ajusto a la norma, digo, pues, o sea, todos los deberíamos diligenciar, pero digo, si yo no cumplo con los 45.000 VTs y no lo diligencio, o es una entidad sin ánimo de lucro, o un fondo de empleados, pues si estoy por debajo del tope, entonces tampoco me dirían, como no lo tiene que reportar, no lo diligencie, pero no sé. Sí, pero tiene que tener claro que si algún día se lo solicitan, pues es mejor entregarlo y no enredarse, ¿no? Listo, gracias. Es decir, No, es un tema de manejo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si la DIAN le dice a usted, me lo tiene que entregar, así usted no lo transmita. Pues usted dice, listo, entonces deme 2 días, yo se lo entrego porque no sé dónde está, o igual le tiene que dar tiempo. Entonces, pues usted en ese tiempo lo hace, porque ¿qué más va a hacer? ¿De acuerdo? ahí Sandra Cruz menciona, no sé si será sobre el tema de las diferencias temporarias, dice, si encontrará tengo los, Permanentes, ¿no? perdón, Diferencias permanentes. permanentes. Si encontrará tengo los avalúos de predios son valores representativos, ¿también tendrá un efecto? Pues es que yo no entiendo por qué en contabilidad van a estar los avalúos. No, 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 no le comprendo, no le comprendí el tema, porque cuando hablamos de diferencias permanentes, estamos hablando del PIG, no de los Exacto. activos. Entonces, de pronto es otro tema con Sandra. Entonces, Luz Ujú. Dari dice, graben a los movimientos financieros. El 50% de gravamen en los movimientos financieros es una diferencia permanente. También lo es una multa, una sanción. También lo es un Sí. gasto, en general, un gasto no deducible. Victoria, Ojo, Victoria un Fernández gasto, dice un gastos gasto no no, deducibles. sí, así es. Pero ojo porque un gasto no deducible es un gasto no deducible que no genere impuesto diferido, ¿no? Para que quede claro. Esteban David dice los gastos que no cumplen con los requisitos para ser deducibles, como el acuse de recibo de la factura electrónica a crédito. Así es, así es, así es. Entonces, si ve que eso lo vamos a subir. Acuérdese que cuando yo tengo gastos no deducibles, ¿qué le pasa a la tasa de tributación? Se sube, ¿sí o no? Pero aquí ellos le dicen, coja la utilidad contable y súmele las diferencias permanentes. Es decir, eso que se sube vuelve y se baja, porque vuelve y lo estabiliza. Pero bien, a eso le vamos a restar los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. No sé si alguien me puede dar dos, al menos, o un ejemplo de un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional.
Pueden escribir en el chat. Una consulta cuando, por ejemplo, lo que estamos hablando de las empresas de economía naranja. Pero las empresas de economía naranja, ¿qué ingreso no constitutivo de renta tienen? Es decir, ellas tienen renta exenta, ¿estamos de acuerdo? Los dos con eso, Sí, pero no ingresos no constitutivos de renta. ¿Vamos bien ahí? sí. Perfecto. Entonces, digamos que una empresa de economía naranja pudiera tener ingresos no constitutivos de renta, pero no por ser empresa de economía naranja, sino, digamos, porque cualquier contribuyente lo puede tener. Voy a poner un ejemplo. Yo recibo dividendos y esos dividendos son no grabados. Soy una sociedad que recibe dividendos y son no grabados. Recuerden que los dividendos que recibe una sociedad, pues esos dividendos si son no grabados, se consideran un ingreso no constitutivo de renta. Otra cosa es que le hagan retención en la fuente, pero es un ingreso no constitutivo de renta, ¿de acuerdo? Doc, Otro ejemplo, dale, Freddy Rojas y Victoria Fernández mencionan indemnización por daño emergente. indemnización por daño emergente es un ejemplo de un ingreso no constitutivo de renta, ¿de Y acuerdo? Freddy menciona subsidios y ayudas otorgadas por el gobierno en el programa Agroingreso Seguro. Bueno, sí, sí, eso es un ingreso no constitutivo de renta y en algunos casos, pues otros van a la cárcel por eso, pero digamos que tributariamente es un ingreso no constitutivo de renta, así es. Aportes a sistemas públicos de transporte masivo de pasajeros. Sí, pues digamos que sí, pero ya esas entidades son no contribuyentes, es decir, no van a estar con la tasa de tributación depurada, entonces no hay lío. Dividendos de Sí, entidades controladas del exterior. sí, de acuerdo. Sí, hay unos que son ingresos no constitutivos de renta. Ojalá buscáramos unos más sencillos. Es decir, lo que quiero es O que más siempre como, seamos prácticos. Ujú, Más así común. es. Sí, porque podemos sacar listas, pero la idea es que sean así el común. Por eso, cuando la compañera nos hablaba del ingreso por rentas pasivas, pues la idea es no meternos porque si nos metemos con las entidades controladas del exterior, es un tema pues especializado y al no ser común, pues lo que hacemos es creer que es difícil y simplemente no es que sea difícil, sino que no es común. ¿De acuerdo? Utilidad Bien. en proceso de capitalización menciona Freddy Rojas. No sé cómo sería, pero ojo porque eso para el 2020, para el 2023 tuvo unos cambios con la ley 2277 del 2022, ¿no? Y María Ruth Duarte dice gananciales, pero no sé, Bueno, esos son para personas naturales, ¿no? ¿Sí o hasta ahí no? los Eh, comentarios. Perfecto. No, está bien. Está bien, pero claro, si es que para empresas solo encontramos como dos comunes, ¿no? Pero pues es importante preguntar. A eso le vamos a restar el ingreso por el método de la participación. Recuerden que el ingreso por el método de la participación no son las cuentas en participación, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con las cuentas en participación, sino que es un modelo de medición de inversiones en asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias, donde yo participo en los resultados de esa compañía. Eso es el método de la participación. A eso también le voy a restar las ganancias ocasionales. una, Ujú. perdóname, perdóname Vale, interrumpirte tranquila, tanto, no es te que ya, preocupes. ya que No, tocas el hágalo tema todas las y la veces. verdad estoy muy nueva y preciso, debo implementar el método de participación, entonces Ujú. cuando hablamos de eso, el método de participación se reconoce únicamente contablemente, ¿cierto? O sea, bajo NIF. Sí, sí, En ese orden de ideas, lo dale. que tú dices, en esa utilidad contable, ahí están incluidos Ahí esos está. ingresos, entonces lo que dice es, quíteme esos Estás. ingresos de ahí, Ah, sí, ¿cierto? sí es. Sí es. Ah, Entonces, si vale, ves que ahí no listo. te afecta, ¿sí ves? No te afecta. O Sí, sea, ¿qué te va a afectar? Lo que no quites. ¿Sí? perfecto. Si ves que no te dice quite la diferencia en cambio no realizada. Entonces, al no decirle eso, la diferencia en cambio no realizada, el ingreso por diferencia en cambio no realizada te va a afectar. No te dice quite las mediciones a valor razonable. Como no te las dice, te va a afectar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a restar? La ganancia ocasional. Ejemplo de ganancia ocasional. Hay dos ejemplitos de ganancia ocasional. Venta de activos, Sencillos. Eso. Dale, esa. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? venta de activos fijos. Listo. No van a decir como un señor dijo, no, venta de buques poseídos por más de 2 años. No, eso ya es. Muy bien, venta de activos fijos, ¿no es cierto? Poseídos durante más de 2 años, ¿no es cierto? Perfecto. Otra ganancia ocasional. ¿Mm?
Nada, solamente Victoria dijo, pues venta de activos fijos, pero Aquí un hombre, aquí me están escribiendo y me dicen casarse bien, Miguel, que casarse bien, que es una ganancia ocasional. pues si viene con donaciones y loterías, que puede ser. No, no, dicen que porque el casarse bien es ganarse la lotería. Y ganarse la lotería, pues es una ganancia ocasional. ¿Ve? Entonces, bueno, sí, puede tener razón, pero eso no tiene efecto fiscal, entonces no hay problema. Esa es una ganancia ocasional, pero no tiene efecto tributario, ¿vale? Y Entonces, las listo, ganancia, Legados, los donaciones, legados, pero son legados o herencias para personas naturales, a ¿no es personas cierto? naturales. No para Ya, ya, ya. jurídicas. No, pero chévere, chévere que lo digan, porque mire que sí lo son, pero entonces, venta de activos fijos, ya, ese es como el más usual. Los Ujú. reintegros de por lo menos de gastos o cuando uno tiene, ay, como cuando uno gana, mm, nos pasó que tuvimos, teníamos una inversión y había, o sea, por un tema de contrato, nos dieron ahí un dinero por incumplimiento. Entonces eso como que también Puede no ser es tan cuestionable. común. Puede ser, no, puede ser cuestionable si es una ganancia ocasional o una renta ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces hay unas líneas delgadas ahí, habría que mirar qué generó la indemnización, pero pues es cuestionable, pero no quiere decir que esté mal, es decir, hay que entrar a mirar seguramente qué la generó y sí puede ser una ganancia ocasional, definitivamente. Sandra No, Cruz, y es común, puede ser común, está bien. Ujú. Sandra Cruz menciona donaciones. Las donaciones, sí. Las donaciones, sí. En las jurídicas son raras las donaciones, pero sí, en las donaciones. ¿No es cierto? Muy bien. A eso también le vamos a restar las rentas exentas, pero ojo, no todas las rentas exentas, Miguel. Entonces, claro, la compañera que nos hablaba del caso de la economía naranja ya dijo, ahí está lo mío, le resto las rentas exentas. Claro, pero no se pueden restar todas las rentas exentas, si no se restan las rentas exentas como las de la CAN, por ejemplo, la de los convenios, como el de la CAN. También se restan las rentas exentas en vivienda bis y vivienda de interés prioritaria. También se restan las rentas exentas en la venta de los lotes que realizan las personas a esa vivienda de interés prioritaria. Pero ojo porque ¿eso qué quiere decir? Que otras rentas exentas, como la compañera que nos dice que es la de economía naranja, por ejemplo, no se resta. Y al no restarse, uy, mejor dicho, Miguel, quiere decir que tengo que pagar tasa mínima de tributación, ¿de acuerdo? Muy bien. Y eso pues para la compañera que me hablaba de la economía naranja, si quiere hacer alguna pregunta Sí, mil sobre eso, gracias. hágale. Sí, pues no, pero No, no me dé la gracia porque lo dijo una mala noticia, no sé qué. no, pero pues al menos ya sabe uno que le toca. Le toca, dígale al jefe, dígale, jefe, nada que hacer, le toca. Y a eso le restamos las compensaciones. ¿Alguien recuerda, me puede dar ejemplo de una compensación? ¿Qué ejemplo de compensación hay? La de las pérdidas fiscales. La de Sí, las están en pérdidas la declaración fiscales. de renta. Así es, la de las pérdidas fiscales, pero no porque haya generado pérdida en el año, sino la de las pérdidas fiscales de periodos anteriores, ¿no es cierto? Que me De la estoy periodos que están en la restando. declaración de renta, ¿sí, correcto? Así es, perfecto. Y también los excesos de renta presuntiva, si es que todavía hay, ¿no? Porque, pues, como Sí. la renta presuntiva la fueron marchitando, ya creo que muy poca gente tiene exceso de renta presuntiva y si algunos no lo han usado, pues lo habrán perdido. Muy bien, Miguel, ¿cómo ve el tema? Pues bastante interesante. Es que uno que no Una maneja, pregunta, no es el fuerte para uno, se le hace otra con una pregunta. Sí, adelante. Victoria. Las empresas sí compensan pérdidas de periodos anteriores, ¿pro? Pues las que tienen pérdidas, ojo, estamos hablando de pérdidas fiscales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Claro, hay empresas que tienen pérdidas fiscales y sí las compensan. Yo conozco bastantes que compensan pérdidas fiscales, sí, señora. Pero también pero, conozco bastantes que no lo hacen, no se preocupen. pero solo lo que se logra en 5 años o uno puede llevarlas No, hasta, esas tienen 10 años, ¿no es? Y tienen más 10 o tiempo, así 12. es. Ujú, de ¿tiene acuerdo. cuántos años? Y la presuntiva sí es solo como 5 años. Sí, por eso es que la presuntiva ya prácticamente está casi muerta, ¿no? Porque Sí. la han venido quitando. ¿Cuál es el objetivo de compensar eso? ¿Para no pagar más impuestos? ¿Para qué? ¿Cuál es el Claro, objetivo de sí, eso? finalmente restársela al impuesto, o sea, es para que te dé menos.
Sí, te da menos base, ¿no? Digamos que la compensación es como una deducción y las deducciones restan la Sí. base, restan la renta líquida, ¿no? Por decirlo así. Bueno, yo nunca lo he hecho, así que lo puedo hacer, no hay problema. Pues, no, pero espérate un momentico, ¿no? Es decir, ¿cuándo lo puedes hacer? Cuando tienes pérdida fiscal, ¿estamos de acuerdo? Pérdida fiscal. ¿No? Porque tú puedes Sí. tener pérdida contable, pero no pérdida fiscal, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, primero tienes que mirar si tienes pérdidas fiscales. Sí, claro. Segundo, ten en cuenta que al tomarte una compensación, la firmeza ya no es de 3 años, sino de 5 años. No de 5. Sí. Entonces, todo eso lo tienes que sopesar y mirar si vale o no vale la pena, ¿no? Es decir, hay gente que tiene muy poquita pérdida fiscal, pues uno le dice, no, no la deje con pérdida. Otros, pues los que yo conozco es porque tienen pérdidas de 1.000 millones, de 800 millones, de 3.000, de 4.000, entonces pues uno dice, bueno, pues ahí sí, compénsese. Pero todo depende de la cifra, es decir, no vale la pena 20 millones de pérdida fiscal, no vale la pena 30 más, no vale la pena presentar una declaración con pérdida fiscal si creemos que faltan soportes, si creemos que hay rabo de paja, si creemos que hay situaciones que pueden tener discusiones con la DIAN, ¿de acuerdo? Sí, señor, Una gracias. consulta, en tu experiencia, ¿qué tan probable es que cuando uno presente una declaración con compensación de pérdidas, te la entren a revisar? No, 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 el tema no es tanto de probabilidad, sino de, la verdad que a futuro la DIAN va a tener, digamos, va a tener muchas revisiones de escritorio. Entonces, se supone que cuando tienes pérdidas fiscal, pues tú como asesor o como contador o como revisor fiscal, pues tienes que decirle a la empresa, si vamos a tener una pérdida fiscal, lo mejor es estar muy seguros o si no, pues no tengamos pérdida fiscal. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Uno puede arriesgarse, pero arriesgarse, la verdad, no vale la pena cuando uno tiene pecados, ¿sí? Es decir, nadie puede decir que tiene la renta perfecta, pero una cosa es no tener una renta perfecta y otra cosa es irse con grandes problemas, con grandes diferencias, porque en una visita te pueden acabar. Sí, en una visita te pueden decir, mira, tu pérdida fiscal no es de 700 millones, sino que al contrario, tienes una utilidad fiscal de 500, de 1.000 millones. Entonces, a eso me refiero, es decir, tenemos que estar muy seguros porque la idea es no poner en riesgo a nuestro cliente. Recuerden que parte de nuestro ejercicio es no poner en riesgo a nuestro cliente. Así el cliente sea un arriesgado, así el cliente sea un loco. Al cliente hay que decirle, ojo, aquí hay un riesgo. Es que yo lo quiero correr, pues entonces córralo usted solo porque yo soy el revisor fiscal pues entonces me toca ponerle una salvedad si yo veo que hay riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Si es hay gente que tiene pérdidas fiscales bien lícitas, eso es lo que tienen, lo tienen para demostrar, cumplen toda la norma, pues nada que hacer. Sí, no los quiero asustar, solo les quiero decir que tienen que verificar. ¿Sí me hago entender? Porque uno a veces dice, eso lo demostramos. Y luego cuando se da cuenta que tiene 2.000 millones de pesos en gastos donde no hizo acuse de recibo, pues ya el semblante le cambia. ¿De acuerdo? A eso es que me refiero. Sí, sí me hago entender. Una pregunta, ya que estamos hablando del acuse del recibo, ¿hasta qué Sí. fecha yo tengo para hacer ese acuse del recibo? Lo que pasa es que no hay fecha, pero pues hágalo lo más pronto posible, porque Antes de pues presentar la renta, ¿no? Diría yo. O sí, sea, pero acuérdate que muchas de tus cosas tienen IVA descontable y ya presentaste declaraciones de IVA. Entonces, por eso la recomendación es que al menos todos los meses hagan los ajustes. Esa es la recomendación mía. Listo. ok. Vamos a darle la palabra que tiene la mano levantada a Luz Dari López. Luz Dari. Gracias, profesor Miguel. Es que quería aportar algo con relación, pues de pronto nos salimos un poquito del tema, pero quisiera aportar para la compañera que preguntó lo de las pérdidas fiscales. Tengo entendido que solamente es posible de un año para otro, no hasta 2, 3 y 4 años. Es decir, porque si una compañía tiene pérdida por más de 2 periodos consecutivos, pues habría que entrar a revisar si de pronto ya no está en operación o ya no tiene operación vigente, de acuerdo con el decreto 1378. No sé si estoy en lo cierto. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una cosa son los decretos comerciales, como este decreto que tú mencionas, que hace parte del DUR 1074 del 2015.
Y otra cosa es el tema tributario. Entonces, pues en el tema tributario tú puedes tener pérdidas fiscales. De hecho, hay empresas que tienen pérdidas fiscales, pero no contables, por ejemplo. Hay empresas que tienen pérdidas fiscales y es normal porque su operación así lo requiere. Por eso yo les digo que yo siempre analizo el cliente. Entonces, por ejemplo, si tú eres un cliente que está haciendo una obra civil muy grande o estás intentando que te den un puerto o estás intentando que te den una mina, pues tú puedes tener 5 años de pérdida mientras logras que te den los derechos, mientras logras poner el proyecto a punto de equilibrio. Pero pues eso lo tienen presupuestado, eso es lo que manejan ellos. Entonces, esas compañías son diferentes a una compañía que aparentemente está operativa y que tiene pérdidas fiscales. Había que mirar cuál es la razón de que tiene pérdidas fiscales, porque pues no es normal que usted siempre ande con pérdidas fiscales. Pero lo que es normal no quiere decir que no pueda ser que una compañía tenga pérdidas fiscales por 10 años. Pues todo eso es revisable, todos los temas son casos particulares y los casos particulares, pues hay que analizarlos sabiendo que no son generales, es decir, que eso, el caso de ella no le aplica a los demás. Sí, sí me hago entender con eso. Otro ejemplo ahí, doctor, es lo siguiente, cuando unas empresas, por ejemplo, son nuevas, Ujú. ¿sí? En el mercado y todo eso, entonces, yo, por ejemplo, tengo una hace 3 años y el año pasado hicimos una factura. Entonces, de hecho, damos pérdida porque es que no facturamos, ¿sí? Pues este Claro, año parece que va a cambiar, pero digámoslo, yo pienso que los 4 o 5 primeros años de una entidad nueva, mientras se va a conocer al mercado, mientras busca clientes, seguramente claro. no Pero va, son no va a proyectos dar grandes, ¿no? utilidad. Son Correcto. proyectos grandes, ¿no? Es decir, esos Sí, son proyectos proyectos a grandes, largo plazo, a largo así plazo. es, sí, así es. Entonces uno puede perfectamente justificar porque, voy a decir, Ujú. los estatutos les costaron 15 millones de pesos y ese año no hizo ninguna factura, entonces, ¿cómo voy a hacer? No, no, y está bien, y pero te digo, todos los casos son analizables, ¿no? Hay que analizarlos y llegar a una conclusión. No, pero está perfecto tu ejemplo. Miguel nos Pedro. dice que, por ejemplo, Tomás Anson, que si se queda sin pasaporte, pues daría pérdida. Dijo Miguel, pero bueno. Sandra Cruz adicionó ahí el tema de la firmeza y Freddy Rojas con relación al artículo 147 del Estatuto Tributario con el tema de las pérdidas. Y Humberto, retomando Las de las compensaciones. preguntas iniciales, mencionaba qué efectos en el impuesto diferido tendría la tasa mínima de tributación. Realmente, así como está en Colombia la ley 2277 o el artículo 240 parágrafo sexto, para mí no tiene efecto en el impuesto diferido. ¿Por qué? Porque para que tenga efecto en el impuesto diferido es si la norma permitiera que yo hoy pago más impuesto, pero a futuro me lo puedo compensar. La norma colombiana no lo permite. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene la norma porque estipula o da a entender que yo hoy voy a pagar más impuesto, por lo menos en el caso de una diferencia en cambio ingreso no realizada, hoy pago más, pero luego cuando se realiza vuelvo y pago el impuesto de renta. Entonces, como que yo termino pagando 2 veces y pues la verdad no tiene mucho sentido que eso ocurra, ¿no? De acuerdo. Pues no Muy sé bien. si vamos a los ejemplos, creo que varios Sí, de pero ¿Puedo hacer una consulta adicional? dime, Eh, dime. Sí. Desde tu punto de vista, ¿tú cómo ves que una empresa, hablando de pérdidas, venga pérdida, mostrando pérdida fiscal, pérdidas de más de 1.000 millones anuales y Es- para el año eh, anterior genera utilidad y reconoce ingresos que más o menos em, hacen más de 5 veces el ingreso que tuvieron en los años anteriores? ¿Sí me voy a entender? no. Es decir, bueno, Perdón. es decir, yo lo que te quiero decir es que los casos son particulares y hay empresas que dan pérdida mucho tiempo y luego comienzan a dar utilidad y recuperan todo eso, porque son proyectos de largo plazo. Pero lo que te quiero decir que no te entiendo es porque pues no conozco la empresa, entonces pues darte cualquier comentario pues sería sesgado, porque yo conozco empresas, Lo porque te digo digo, es en cuanto a la DIAN, o sea, ¿tú crees que tributariamente es como que genera una alerta eso? O sea, que no.
O sea, que se venga generando pérdida, pérdida, pérdida y genere utilidad y una utilidad muy alta Yo no para... yo no le veo problema a eso. Yo le digo una cosa a ustedes. Todo en la DIAN genera riesgo, todo, que de utilidad, que no de utilidad, que de pérdida, que no de pérdida, porque hay gente que dice, por ejemplo, hay personas que les da miedo cuando dan un margen alto, y dicen, Leonardo, vimos un margen alto, me preocupa, ¿y por qué le preocupa? Que este año no fue bien, pero el año que viene no sabemos si vamos a tener un margen del 20%. Entonces, todo genera riesgos en la vida, todo. Es decir, riesgos en la práctica es salir a la calle. O sea, hablamos de riesgo, uno dice, ¿qué riesgo hay? Que usted sale a la calle y lo pueden robar, lo puede atropellar un carro, se puede caer, pero pues aún así toca salir a la calle. Entonces, el tema de riesgos, uno está tranquilo cuando las empresas pues son honestas, tienen la información que es y nada que hacer. Pero si en la empresa hay cosas que no están tan claras y dan pérdidas, pues por supuesto que ese riesgo se maximiza porque ya no hay una forma de defenderlo. Pero si eso es lo que es, pues eso es lo que es. La empresa está dando pérdida, pues está dando pérdida. Que yo 1.000 millones de pérdidas, pues yo 1.000 millones de pesos de pérdida, no pasa nada. O sea, es decir, no sé si me hago entender, tal vez, en la forma como lo digo, es los casos son particulares y lo importante son los soportes que pues no los conocemos, sino solamente quién está dentro. ¿De acuerdo? Profe, no, no, Vale, buenas noches. No, y referente a esa pregunta, pues yo diría que depende, digamos, la actividad de la empresa, ¿no? Lo que usted Sí. decía, si de pronto es una empresa petrolera y duró 5 años haciendo inversión y ya en el quinto, en el sexto año empezó la producción, pues pueda que pues genere es decir, los ingresos que dejó de generar en los 5 primeros años, ¿no? Yo creería que hay que analizar es como la naturaleza, es la actividad de la empresa, ¿no? Como tal. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, ahí no nos estresemos por eso. Muy bien. Quiero que por favor copien este pantallazo todos. Quiero que lo copien. Me dicen cuando lo tengan copiado. Porque los ejercicios los van a hacer ustedes, no yo. ¿De acuerdo? Eh, y sobre esos ejercicios, pues vamos a hablar, porque la idea es que precisamente ustedes los hagan y me digan cómo les fue. ¿Listo? ¿Ya copiaron el pantallazo? Me dicen, ya lo copiamos. Así, el que me quiera decir, Copiado, Leo, copiado. copiado. Muy Listo, bien, copiado. perfecto. Listo. Miguel también los hace, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando la tasa tributaria, perdón, cuando la tasa de tributación depurada da por encima del 15, graves, perdón, ahí no pasa nada, estamos contentos. Cuando da por debajo del 15, uy, fue más chica. Ahí sí es un lío. Empecemos con este ejemplo, ¿vale? Quiero que por favor me calculen la tasa de tributación depurada de este ejercicio. Ahí lo tienen, me dicen cuando lo tengan y lo verificamos, ¿vale? Bueno, amiga, ¿quién tiene resultados? Bueno, todavía no han colocado nada en el chat, Doc. ¿Cómo así, Miguel? Sí, está demorado el tema. Estamos en la práctica, Leo.
En la práctica yo soy el gerente, les voy a hablar de práctica. Necesito esa tasa de tributación depurada en 3 segundos, dice el gerente. Eso es práctica, ¿sí? Pero Mucha gerente de esos presión, bien atravesado. Claro, mucha pues es que esos presión. son los gerentes buenos. Más chica. A veces los estudiados son más fregados que los no estudiados. Los no estudiados uno le echa un cuento y ellos lo aceptan. El estudiado es difícil echarle cuentos. Bueno, de Envigado a A Victoria mí se me fue. dieron 35, no sé si fue que lo hice bien, lo hice mal. No, lo hizo. No, no. Acuérdese, usted vio la película de Kung Fu Panda. Cuando va el maestro Chico y le dice a Owe, le dice, maestro Owe, mi tasa de tributación depurada me dio un 35%. ¿Estará bien o estará mal? Él que le contestó, le dijo, nada está bien ni nada está mal. Entonces, ya tenemos un dato de 35%. Esperemos que hayan más a ver qué nos dicen, al menos con 3 4, ¿vale, Miguel? Henry dice que el 35%. Se van dos. O sea, Lucero y Henry. Gloria Mora dice, creería que es el 15%. No, aquí no le estamos pidiendo si creen en Dios, en la Virgen, sino que cuánto le dio. Ese creería, no me gustó esa palabra, creería. ¿No? ¿Cuánto le dio? Miguel, de una vez nos vamos, ¿vale? Con Sí, hacerlo. sí, sí, de una. Mire, porque hay más, eso tienen que ponerse a hacerlo el segundo. ¿Cuánto le dio el impuesto depurado? El 1.400.000 nomás, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto le dio la Sí, utilidad depurada? La utilidad antes de impuestos 19 millones, le resté el ingreso no constitutivo de renta de 15, me dio 4. Por lo tanto, sí. divido 1.400.000 en 4 millones, me da 35%. ¿Listo? Correcto. De Se- renta, el impuesto de renta Edito, Pérez. Un segundo, por favor. el Un millón segundo, cuatrocientos. ya pasó el segundo. Ya. Más tiempo. Y dividimos ¿Sí? el 4 en el sí, ya listo. Ya, sí, sí. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejemplo. Pero quiero que ustedes lo hagan, que no importa si se equivocan, si les da bien, no importa. Lo importante es que lo hagan. Caso número 2. Qué pena, me tuve que ausentar un momentico, ¿me confirmas la del anterior? ¿Qué tasa era? 35. Ah, me quedó bien. Maestro, Maestro Owe. HMP dice, ahí me dio el 15%.
Ah, del anterior. Maestro, hoy me ha dado el 10%. 10%. Ok. Nubia, precisamente estamos haciendo los ejercicios de acuerdo al pantallazo que tomaron. La idea es que los desarrollen de acuerdo a la información que está presentada. Miguel, si a la persona nos dio, a la persona que nos dijo de los cinco maravillosos, es que se llama, los cinco fantásticos, Sí. y le dio el 10%, es porque se escapó ¿cómo se llamaba este tigre? Ah, Tailón. Se escapó Tailón y viene para nosotros, viene por nosotros. Espero que el guerrero dragón esté bien, lo tenga bien entrenado. Nubia, se le fue la luz y menciona que ¿qué es UC? A Frey le dio el 35%. John Kevin Alonso, el 35%. No, John Kevin viene de Academia BAM. Excelente, de Fabián, amigo Fabián. nuestro, parcero nuestro. Sí. Entonces vamos con el ejercicio, ¿les parece? Listo. Vamos a ver si nuestra compañera del 10% es Luz portadora de qué Luz Dari el noticias. 35 también dice. Vamos a ver, porque, a ver, ¿cuál es la respuesta A? La respuesta es la siguiente. Impuesto depurado, ¿cuánto es? 350.000. ¿Estamos de acuerdo todos que es 350.000? Sí, No, señor. profe, porque había impuesto diferido. Sí, pero es que el impuesto diferido no es tributario, por eso dijimos impuesto neto de renta. Por lo tanto, sí, muy bien, 350 Correcto. mil. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto fue la utilidad antes de impuestos? 3.500, ¿sí o no? 3.500. ¿Hay algo que restarle? Sí, Nada. el impuesto de No renta. hay Yo no encontré ingreso, nada. no encontró El nada. ingreso por valor razonable. Pero ¿y No. dónde? No, porque Eso, ese sí me afecta la utilidad así es. contable y precisamente Ah, ese es sí. el que me aumenta. Ese es el que lo friega, así es. ¿Cuánto le dio la tasa de tributación depurada? El 10. Es. Oh, maestro, viene Tailón. Tenemos que llamar al guerrero dragón. ¿Qué dice el guerrero dragón? Dice, la utilidad depurada, ¿cómo vamos a calcular ese valor adicionado para dárselo a Tailón? Que Tailón viene por ese impuesto mínimo de tributación. Cogemos la utilidad depurada 3.500, lo multiplicamos por el 15%, nos da 525.000, le restamos los 350.000 del impuesto neto de renta y nos da 175.000. 175.000 es el valor adicional del impuesto. Ok. Es decir, es que ahí yo tengo una duda porque cuando uno diligencia el formato, el formulario, hay dos casillas que uno debe diligenciar. Sí, uno es como la TTD, creo. No, es que no recuerdo en este momento. Uno se Y llama otro es el BAA. Y sí, a así esos es. dos se suman. Ujú. El No que se tú estás suman. diciendo ahí, ¿cuál es? ¿El BAA? El BA, sí, señor, Ok. que es realmente el impuesto que vas a adicionar. Pero ambos se suman para el pago del impuesto. No, se suma el impuesto de renta, el impuesto neto de renta, más el BA, más el BA. Bueno, más el IA, perdón, el IA, que es el El impuesto impuesto adicional. adicional. Ujú. Sí, es que ese es el tema que yo vi y yo estuve analizando cómo funciona el formulario y dice que hay que sumar, o sea, dice que se suman esas casillas. Por eso es mi duda. No, pero si quieres, no, realmente no, digamos que no lo tengo acá para mirarlo, pero básicamente es del impuesto neto de renta que tú tienes, a ese sí le tienes que sumar el impuesto adicional.
No sé si a eso es que te refieres, don Jesús. No, no, es que lo que yo vi es que en el formato, espera, me busco el formulario. Listo. Pero no, pero espérate, de último, si quieres, y vamos con el tercer caso, ¿vale? Listo, dale. No, Victoria menciona, profe, pero con el TTD casi todos van a pagar. No, eso no es, no es tampoco tan cierto. Pero sí, sí afecta bastante a las empresas y más a las que tienen pérdida, porque no, esa pérdida realmente no va a ser tan pérdida fiscal. Hay que hacer el ejercicio. Esa es mi respuesta. ¿Por qué? Porque cualquier conclusión podemos es asustarlo y en la práctica puede que no pase nada. Entonces, hay que hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, Esa es la conclusión que yo he llegado. Así que hay veces donde yo digo, uy, esta va a tener que pagar y lo hago el ejercicio y no paga. Y hay otras que digo, aquí no paga nada y lo hago y sí paga. Entonces, la conclusión mía es, hay que hacer el ejercicio. Tercer ejercicio, aquí está. Por favor, me dicen cuánto le da. John Kevin Alfonso dice el 20%, ahí también me dio el 20%. 20,40. ¿20 coma cuánto? 42. Hijo de machica. 24-16. 24, que ya 24-16. fue a 3 décimas. ¿Mm? Bueno, muy bien. ¿Quieren que lo hagamos entonces? Listo. Bueno, este es el último ejercicio, Miguel, ¿no? Ok. Yo sé que lo podemos hacer más difícil, pero quiero que lo hagamos fácil para que después ustedes hagan el difícil en sus empresas. Entonces tenemos, ¿cuánto es el impuesto sobre la renta líquida gravable? El impuesto depurado, perdón. 1,531,250. Perfecto. Correcto. Porque ahí como que hubo compensación, ¿no? Ah, fue más chica, pero eso sí no lo sabían ustedes. Creo que en ningún lado del ejercicio lo hizo. No. Uy, fue más chica. Claro, pues dice trampa. ¿Cuánto es la utilidad depurada? La utilidad depurada son los 7,500, pero como hubo compensación de pérdidas, pero nunca se los dije, Ah, de 3.125.000, quedó la tasa de tributación depurada en el 35%. ¿Qué bola? Voy a corregir para próximas presentaciones. Muchas gracias. Pero sí, sí es claro ahí. sí, doc. Sí, 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 sí. O sea, como lo teníamos, estaba bien. Hay un cuarto ejercicio, el bonus track. Ese sí quiero que lo hagan. A ver, ¿cuánto le da? Profe, deje ver ay, no, la anterior. Qué pena, por favor. Un segundito. Ay, ay, ay. Un Gracias, segundo acaba de gracias, pasar. Ah, bueno. Ustedes piden muy poquito gracias. tiempo, dicen que un segundo, piden 2 segundos, 3 segundos. No, pero este no tiene nada oculto. No, ese no tiene nada oculto. La primera la oportunidad.
Me dio lo mismo que dice ahí. A mí también, 13,44. A Frei Rojas también. Lima John Keila Alfonso, a Gloria Mora, el 13,44. Sí, pero entonces ahí habría que ajustarlo al 15, ¿no? A mí me da 136.000 pesos para ajustarlo al 15. No sé si esa era la pregunta, ¿no? Exactamente. Ajuste de 125. Sí, 125.000 sería el ajuste. Estimado maestro Chifu, ¿qué respuesta nos tienes? Pues la mayoría, el 13,44. Y para ajustarlo al 15% hay que hacer un ajuste de 125.000. Sí. Ahí no necesitan el dato de los activos productivos, ¿no? Porque como esa no suma, ¿de acuerdo? Ok. Y es que precisamente lo ponemos de aposta para eso. Entonces, Leo una miremos, pregunta. sale, sí, señor.